la capital jujeña. ¿A quién le vamos a preguntar cómo está el afuera? Es a Martín Cunio, que ya lo tenemos aquí acompañándonos. Él forma parte de ARDA, la Asociación de Reducción de Daños Argentina, que viene trabajando fuertemente en la campaña Que la noche arda pero no queme y justamente acompañe y no castigue. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. Hola, muy buenos días para todos los oyentes. Muy buenos días, Carlita, al equipo de producción. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Siempre es un placer venir por estos lados. Nosotros te agradecemos porque sabemos que viene una agenda bastante variada, justamente hablando de ARDA y de las campañas justamente de acompañar, de no castigar, que justamente lo dice, ¿no? Sí, puntualmente, cuando hablamos de la campaña Acompañe No Castigue, una campaña de acción global, o sea que se hace alrededor del mundo, en diferentes países, provincias, diferentes regiones. Y la idea, si bien la campaña Acompañe No Castigue, el eslogan va mutando según cada organismo, cada ministerio que le da su impronta, pero la campaña Acompañe No Castigue puntualmente hace un hincapié en el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico y el uso ilícito de sustancias. Pero ¿qué pasa? Acá lo que nosotros queremos plantear concretamente de ARDA es lo que vamos a la derogación de la ley 23747, que es la ley de estupefacientes, la ley de drogas. ¿Por qué? Porque el artículo 14 de esta ley es inconstitucional en relación al artículo 19 de la Constitución. Entonces lo que pedimos es una campaña que es netamente política y que tiene que ver con políticas de droga en relación a la prohibición. Sí. Entonces el Acompañe No Castigue se implementa desde que si tenemos políticas prohibicionistas, abstencionistas, que nos plantean el ideal de un mundo sin drogas, los resultados que tenemos en la comunidad son falta de información. Por ejemplo, las personas, o sea, no hay una campaña seria de prevención, o sea, es concretamente contra la ley de drogas. ¿A qué voy con esto? Cuando hablamos del Acompañe No Castigue, muchas veces lo ponen en las instituciones del contener, del acompañar, de los tratamientos. Pero el Acompañe No Castigue es netamente de implementar políticas de reducción de riesgo y daño y no políticas prohibicionistas, abstencionistas, que sabemos que no generan ningún tipo de resultado positivo en la gente. Ahora, ¿qué tal? Te hago una consulta. Hace unos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó un fallo diciendo que el consumo recreativo de marihuana en el ámbito privado era legal, ¿sí? La pregunta es legal el consumo de marihuana en el ámbito recreativo? Si un policía ve a una persona fumando un cigarrillo de marihuana en una plaza, la va a detener. Me encanta cómo entraste, porque por ahí es donde quería llevar cuando hablamos de política de política de droga y política de reducción de daño. Primero que nada, el fallo que sacó la Corte Suprema fue en el 2010 y hablamos del fallo Arriola. Sí. El fallo Arriola habla que es inconstitucional la ley de drogas. Entonces, por lo tanto, después de muchos proyectos que se presentaron, incluso de ARDA presentamos proyectos para ya sea la regularización o mínimamente la despenalización de este artículo. Eso ya está, o sea, ya hay una sentencia, hay algo que no se cumple. Exacto. Pero ¿qué pasa? Yo creo que por ahí tenemos que hacer una diferencia cuando hablamos del fallo Arriola y lo que tiene que ver institucionalmente, y cuando hablamos de un consumo de marihuana recreativo. ¿Por qué? Porque si vos te pones a ver la marihuana hoy en día, la relación que ya están teniendo las personas, la sociedad con la marihuana, tenemos un aval que es el Reprocan, que si bien, o sea, la marihuana sigue siendo ilegal para consumo recreativo, está avalada para consumo medicinal. Exacto. O sea que si yo salgo, me prendo un porro en la vía pública, obviamente voy a tener problemas. ¿Qué pasa? Muchos por ahí lo relacionan con la apología, ¿viste? Está haciendo apología del consumo, pero hay leyes y hay una construcción de legalidades que hay que hacer en la sociedad para llegar a esto y tener la información concreta. O sea, en síntesis, no es legal fumar marihuana en la vía pública. Pero si tenés Reprocan adentro de tu casa, tenés cierto... A ver, la ley, lo que tiene que ver con el cannabis, va regulando cuántas plantas podés tener, en qué época de flora, de cosecha. Entonces ahí hay como un marco legal que los usuarios de cannabis, con el Reprocan avalado por un médico y de un uso terapéutico, sí es legal. ¿Qué pasa? Te cuento algo que pasó muy hace poco en Rosario, con un abogado puntualmente de ARDA que se llama David, el apellido no me lo acuerdo porque era bastante difícil, o no me lo acuerdo en este momento, pero a un cultivador que tenía un club de cannabis le allanaron y le sacaron todo.
el abogado, con todo el marco legal que tenemos hoy en día con el cannabis, hizo que le devuelvan, o sea que fue insólito que le devuelva a la policía. Le devolvieron las plantas. Le devolvieron las plantas, salió. Era muy loco porque cayeron, eran como 200 plantas, digamos, cayeron en camioneta la policía y también tenían que ver los daños que causaron a ese cultivo. Y en ese momento, bueno, había era una asociación, Civil Med se llama, ellos estaban trabajando con el aceite, o sea, estamos hablando de médicos, o sea, le están allanando a médicos, a cultivadores que tienen Reprocan, entonces ahí es muy ilógico. ¿Y eso qué es, por ignorancia o porque no saben que la persona tiene el carnet del Reprocan? Sabes que es por ignorancia, pero también tienen que ver las políticas públicas, digamos, y qué genera porque a ver, nosotros si hablamos de salud, hablamos de los terapéuticos, Reprocan, todo un marco legal que lo sabe desde salud mental, el profesional de la salud. Pero no forman al policía, a este efector de la ley, digamos, para que cuándo es legal, cuándo es ilegal. Y también lo que sí son muy contradictorias las políticas de droga, digamos, las políticas que se entornan en relación al consumo. Un claro ejemplo, tener la ley de salud mental que es muy contradictoria con la ley de drogas, digamos. Entonces es como acompañar y no castigar por un lado, pero por el otro lado, si te agarramos con un cigarrillo de marihuana, te metemos en cana con la ley de narcomenudeo. Entonces siempre es transversal. Por eso yo siempre pienso que es muy importante esto tanto para los efectores de justicia, para todo trabajador del Estado, tanto de salud mental como de justicia o de otro organismo, tiene que tener formación sobre políticas de droga. Y acá donde voy yo puntualmente hace hincapié con el acompañe y no castigue. O sea, estamos hablando de drogas. Y ya no hay muchas caretas, porque en la época que estamos existen las drogas. Pero los derechos de las personas muchas veces no, y por ahí viene la campaña que estamos haciendo con ARDA este año, que va a ser una sorpresa bastante copada para esta semana. Pero bueno, es muy interesante lo que me está preguntando, y ahí es cuando me metí realmente en un ámbito de políticas de droga, porque si no entramos al consumo problemático, al padecimiento mental, al malestar subjetivo, entonces hay una diferencia bastante importante. Bien, teniendo en cuenta que el Día Internacional que partíamos justamente de esto se va a llevar en el día de mañana, de acompañar es sostener, se va a llevar adelante una jornada de visibilización, sensibilización y acá viene la parte importante, asesoramiento, ¿no? Que hay muchas dudas dando vuelta, muchos interrogantes, pero también lo que uno socialmente viene incorporando, que es esto, ¿no? Que es contradictorio, que por ahí no es necesario tener las herramientas como para abordarlo desde el contexto más cercano de una persona que tiene una dependencia o tiene un consumo problemático, pero también cómo poder activar lo que es salud mental, el tema de adicciones y también interiorizarse sobre el tema. Sí, totalmente. Mira, por un lado, es muy interesante, Carla, como siempre llevas las charlas, porque es real, digamos, porque nosotros, mira, este último tiempo tuvimos no sé si una contradicción, pero por ahí la gente entra en confusión. Entonces está bueno hacer esta diferencia en lo que es tratamiento a la problemática de los consumos y lo que es política de drogas desde un marco más social, más comunitario, como una militancia por los derechos de los usuarios. Tengamos en cuenta que hay personas que consumen y no tienen problema de consumo, digamos, independientemente de cuál sea la sustancia. Entonces, ¿qué pasa? Desde el Ministerio de Salud, esto ya está instaurado aproximadamente desde el 2014, la campaña Acompaña con Castigue son 12 años que está teniendo actualmente, entonces todos los dispositivos de salud abrazaron el eslogan Acompaña no Castigue, y ahí es donde tenemos la concientización, la información, la orientación a la familia, que es bueno saberlo y decirlo, porque hay personas, la verdad, que las pasan bastante mal por algunos miembros de su familia que está atravesando una situación de consumo problemático. Pero por otro lado, tenemos la contrapartida a esto, que tener el tratamiento, el ámbito de la salud, lo sanitario, tenemos las acciones que se hacen en la nocturnidad y nosotros de ARDA venimos trabajando mucho en eso, ¿entendés? Sí. Entonces es clave lo que vos me preguntás, porque sí, yo también puntualmente me dedico a lo que son los tratamientos, a la problemática del consumo. Pero ¿qué pasa? Me parece que hay una deuda muy grande con todo el sistema y que tiene que ver con la nocturnidad, porque si no te metes en la nocturnidad, no te metes en los bares, no te metes en los boliches, en las fiestas electrónicas, que incluso estuvimos compartiendo, acá tuvimos la presencia de Carlos, fue genial, fuimos a Lúpulo, y como que empezás a hablar de género, empezás o sea, vos de repente tenés en cuenta que tenés un conversatorio en un bar, en un lugar de recreación, de ocio, en la nocturnidad, que te estás tomando una cerveza y hay una charla de 8 a 10 que te está entrando una fichita que te dice, che, estás tomando mucho alcohol, toma un poco de agua, fíjate si te va a subir al auto, te va a ir en un Uber, en un taxi, lo que sea. Entonces nosotros desde ARDA estamos apuntando a ese estilo de trabajo, digamos. Últimamente nos metimos mucho en las fiestas electrónicas, en los bares con conversatorio, o sea, como que estamos abriendo el abanico de posibilidades,
Porque, a ver, la red de salud mental es muy amplia en la provincia. Para mí es una de las más grandes que hay en el país. Cada vez se abren más dispositivos, hay muchas cosas en territorio. Si bien entre los colegas muchas veces tenemos muchas diferencias en diferentes áreas, viste que la disciplina científica uno a veces se abraza y cree que tiene ahí el saber y la pasión, pero lamentablemente las drogas y los consumos problemáticos nos vienen a mostrar la falta a todos, todas y todes. Entonces por ahí lo que nosotros más nos estamos metiendo en la nocturnidad, porque salud y salud mental, doy fe de todos mis compañeros que trabajo día a día, que están haciendo lo que hay que hacer. Si te fijas ahora en las redes, ya sea del Ministerio de Salud, de Secretaría de Salud Mental, la cantidad de eventos que tenemos tanto acá en la provincia de concientización y de prevención para el interior es una locura. Que empezamos, me acuerdo cuando empezábamos, era un dispositivo que hacía la campaña Compañero Castille. Sí. Hoy en día como que salud está colmada de actividades. Mañana tenés que elegir o empezar a salir y a ver cómo va a ser, a qué actividad vas a ir. Pero básicamente es eso. Nosotros desde ARDA puntualmente estamos intentando, que lo venimos haciendo creo ya hace rato, todo lo que tiene que ver reducción de daño en neto, política de drogas, testeo de sustancia, promotores en la noche, puestos de hidratación. Acá, perdóname, tocaste un tema que me interesa mucho y dijiste la calidad de las sustancias, digamos. Hay mucho, acá en Jujuy por lo menos, hay muchos consumidores que terminan consumiendo algo que no quieren consumir. Es decir, que quisieron comprar una droga y está tan picada, tan cortada que terminan consumiendo cualquier cosa. Sí, puntualmente, mira, hay una diferencia porque cuando nosotros hablamos de un puesto de un testeo de sustancia, en Buenos Aires ya se están realizando. Sí, en algunos boliches electrónicos, en, ¿no? en la movida electrónica, sí. Pero hay una diferencia muy grande porque es como que también el abanico de posibilidades en lo que es consumo, sustancia, cada día es más. Digamos, hoy en día vos te vas a un tratamiento o a información, te hablan de marihuana, pata base y cocaína. Hoy en día hablamos de Nexu, Tusi, ketamina, éxtasis, MDMA, éxtasis, Popper, de todo. Entonces, esas sustancias están siendo testeadas. ¿Por qué? Porque tienen un impacto muy fuerte. Hablamos de muerte, hubo muchas muertes, digamos, por sustancias adulteradas. Pero eso es lo que genera la prohibición. Por eso acá te hablo porque la prohibición genera corrupción, falta de información, falta de puestos de hidratación. En Canadá están las casas limpias, por ejemplo. Guerras, excesos en las cárceles, sobrepobladas. Pero ¿qué pasa? Cuando vos me planteas esto, si hay personas que consumen otra cosa por el no saber qué están consumiendo, sí, pero adulteradas. Pero hay una diferencia, la prohibición también te genera esto, que un consumidor de ciertas sustancias vaya al dealer, no tengo esto, pero tengo esto. Y entonces ahí entra... Sí, tomá esta pastilla que tiene éxtasis, te dice, y en realidad lo que tiene, no sé, viro molido, tiro al boleo, cualquier cosa, digamos. Es que pasa eso muchas veces, yo te pongo ejemplos concretos que nos pasó, tenés dos, te pongo uno de Jujuy y uno de Buenos Aires. Puerta 8 en Buenos Aires, que vendían cocaína adulterada, 21 muertes. Sí. Y los que no se morían se levantaban y Tremendo. iban a buscar de nuevo. No sabía si era fentanilo, la gente no sabía qué era lo que le habían metido ahí. Y por otro lado, acá tuvimos un caso que pasó en el Pablo Soria, que a una consumidora de pasta base le pusieron veneno para rata, terminó en terapia intensiva, acá se la matan a la piba. ¿Qué pasa? Hay contextos muy marginales, ¿se entiende? ¿Y qué genera esto? La prohibición, pero Totalmente. porque ¿qué pasa? Muchos consideramos que el dealer, el trance, es la señora que está pagando la olla ahí en un barrio marginal y no, es la cadena de... Es el soldadito. Es el soldadito mínimo que tenemos. Porque el de arriba tranza no toca la droga. no toca la droga y tiene guante blanco. ¿Se entiende? Y acá viene la importancia justamente de estos conversatorios. Bien traías lo que fue Rey Lúpulo el año pasado como un broche de oro también de toda la movida que traía el 2024, que con el aporte justamente de la perspectiva médica, también esto de las combinaciones que por ahí uno cree que no va a pasar nada, Totalmente. pero dentro de lo que era justamente la charla, era ver desde la cafeína, desde la mateína, que por ahí uno dice, no, bueno, yo no soy consumidor, pero todos los días tenemos el termo lleno de agua para tomarte el mate, porque si no te duele la cabeza y te empieza a doler acá y te empieza a doler allá. Lo mismo le pasa a aquellos que son habituales del café. Las combinaciones también es un desconocimiento y que es importante hacer hincapié en esto. Sí, totalmente. Nosotros tenemos un banner, que es gigante el banner, que eso lo trabaja por lo general nuestro. Nosotros somos un equipo de ahora, tenemos psiquiatras, psicólogos sociales, promotores.
y el doctor Lozano es el doctor de Arda, y él trabaja el banner de la mezcla de sustancia. El banner lo primero que dice es: las mezclas dejásela al DJ, así como título. El DJ que mezcle música y vos las mezclas dejásela a él, y ahí tenemos una tabla de riesgo, que tenés una calaverita, tenés uno que es amarillo, verde, rojo, como el semáforo, y hay sustancias que no son compatibles, que eso yo te dice la ketamina con el alcohol, el Viagra con el alcohol, sí, o sea, totalmente. cuestiones mínimas que te agarra un bobazo, un paro cardíaco. Vamos a cosas más cercanas, digamos, y de venta libre. Las bebidas energéticas, que tienen altísima cafeína, yo no soy médico, por supuesto lo diré un médico, pero altísimos niveles de cafeína. Obviamente, si uno mezcla una bebida energética con una sustancia como la cocaína, que también acelera el ritmo cardíaco, etcétera, y bueno, es un combo absolutamente explosivo. Y acá viene un tema no menor, el consumo de los energizantes. ¿Ustedes cómo vienen trabajando con los adolescentes, con las escuelas? Porque cada vez es más notorio que nuestros jóvenes salgan de un negocio tomando una latita de cualquier energizante y lo toman como si fuera agua. Y no solo jóvenes, Carla, yo vi niños de 8, 7 años consumiendo eso. Yo tengo una guerra con mis 2 hijos con el Monster, que creen que es para almorzar. Sí, te pones la lata, que es como una gaseosa. Y si no se esconden, me pasó en una consulta que me hicieron del colegio del Huerto, se escondían a tomar Monster, cuarto grado, digamos. Lo que te demuestra que saben que hay algo que no está bien. Hay algo. Exacto. A ver, volvemos a esto, ¿no? La prohibición genera deseo, falta de información, falta de prevención y corrupción. Mirá, Carlita, puntualmente en lo que es adolescente, yo no estoy muy empapado en el tema, si bien estuvimos haciendo varias intervenciones, estuvimos tocando el tema cuando pasó puntualmente drogas en El Salvador, en el SECO 43, pero no, yo sí considero, porque hay una cuestión, que vuelvo a esto de la apología, ¿no? Hay pibes que, a ver, todo consumo en menor de edad es consumo problemático. Acá no hay reducción de riesgo de daño, digamos. ¿Por qué? Porque la subjetividad todavía no está desarrollada, los valores, si bien uno va criando ese cachorro humano de a poco, pero hasta que no tenga en claro a dónde va, cómo, todo consumo menor de 18 para mí es consumo problemático, digamos. Yo creo que por ahí es para pensarse. Y acá a mí sí me parece remil importante, porque los padres muchas veces nos pasa con más o menos algo parecido al sexo, ¿no? ¿Cómo hablamos de sexo con nuestro hijo? ¿Cómo hablamos de drogas? Son tabús que hay que empezar a poner en la mesa de chico, porque después se descuidan cuando salen a la noche, y la noche es esquizofrénica, es corta, yo siempre digo eso, digamos. Entonces un pibe que te empieza a salir a un boliche y se empieza a encontrar con esta oferta de placeres, ya sea de la marihuana, etcétera, y no sabe cómo manejarla, no tiene las herramientas, digamos. Entonces por ahí sí hay que, aunque sea acercarse al puesto de salud, si uno no tiene la herramienta necesaria, hablar con la psicóloga, orientarse y hablar de drogas, hablar con los hijos, digamos. Ahora, es clave. vos hablabas del tema de la apología, ¿no? Te consulto tu opinión como especialista, entre comillas, en el tema. Estas canciones que escuchan nuestros hijos, ahora que están muy de moda, trap, etcétera, en donde hay, te diría, no el 100%, pero el 95% de las canciones tienen una apología explícita al consumo de drogas, a veces al delito también. ¿Eso pega en los pibes o los pibes no los lleva a consumir? Yo creo que, mira, este es un tema que tiene mucho que ver con el psicoanálisis, viste, con la caída de los ideales, decía Lacan, porque esto pasa desde el Piti Álvarez, ¿se acuerdan? Los jóvenes por Diosero, las canciones que nos mandaban, voy a salir, voy a tomar, y era... A ver, el propio Patricio Rey, los Redonditos Ricota. Entonces, pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros ahí tenemos que, con las drogas se convive hace millones de años, digamos, cuando se genera la prohibición en el siglo 60, 70, en los 70, 60, empieza ahí a haber una restricción. Es como, la historia general de las drogas de Antonio Escotado es muy parecida a la historia de Foucault, cuando habla de la historia de la sexualidad, que lo empiezan a poner en un discurso que sea dentro de la pieza de papá y mamá, la sexualidad, y bueno, las drogas no, la droga, un adicto hay que encerrarlo, hay que llevarlo a la granja. Entonces era como muy tabú, muy secreto. Pero si vos le contás a tus hijos, por ejemplo, yo en un tiempo tuve Reprocan, mis hijos saben de lo que es marihuana, o sea, las charlas que yo doy, ya tienen Instagram, o sea, sale, sí. No a la prohibición, o sea... Pero ¿qué pasa? Es como lo toma uno y los valores que tiene. Yo creo que tiene que ver con los padres y cómo va direccionando el deseo de ese hijo, ¿no? Y la subjetividad, o sea, cómo va manejando y qué información, porque no es lo mismo un pibe que ya tenga cierta construcción subjetiva y que le caiga una canción de Duque diciendo totalmente, hoy salgo con la más fina, mete caño de elegante, etcétera. Exacto. El pibe no va a salir capaz que te tira un pistoleo, ¿viste? Cuando baila.
Pero si bien la apología en las canciones lo dicen hace un montón, pero yo creo que como que es un modo de expresión. Si agarramos Chano, los últimos tiempos, antes que tenga los brotes, empezaba con unas canciones que eran, viste, yo te hablaba del amor y las drogas, era un despecho terrible, te estaba pidiendo ayuda a dos manos. Sí. Y vos fijate que si hablamos de Duque hoy en día, es un pibe que fue consciente que tiene a cargo un montón de personas que lo siguen, que es referente, habló de su problemática de consumo, o sea, tiene más conciencia el trapero que te cante esas canciones en la actualidad que un Piti Álvarez que terminó detenido, ya no terminó con un tiro en la panza. Entonces totalmente. Yo creo que son otras épocas y nosotros los adultos nos tenemos que amoldar. Por ahí en lo que es en psicología, psicoanálisis, se llama como hablar en clave de época. Es lo mismo que digamos que antes la persona que era homosexual estaba enferma, decía Freud hace cuántos millones de años atrás. Entonces, entonces es como te amoldás al discurso hoy y al adolescente actual también. Porque antes vos veías una persona con la cara tatuada, te agarra los bolsillos por la duda. Ahora el adolescente viene con todo eso, digamos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos los adultos con todos los prejuicios, toda la ignorancia que cargamos? Y a ver, yo trabajo en el tema y también me traen mis hijos y me queman los papeles para todos lados, ¿no? Es así, yo creo que uno hace lo que puede con lo que tiene, pero sí hay que informarse, digamos. Porque hay una manera de prevenir. Y muchas veces después la responsabilidad está en el equipo de salud, en la casa, en la sociedad. No, hay pibes que viven en zonas totalmente desfavorables y salen a hacer deporte. No todo barrio está incendiado que haya consumo. No todos pibes hay personas que tienen el que vende al lado y no están en esa. Totalmente. Yo creo que cada persona es un mundo y es singular y particular, y así se lo ve desde la salud mental y desde el abordaje a los consumos problemáticos por lo general. Bien. Martín, contanos cómo tienen que hacer la audiencia para tener más información. Como para adentrarse también en un tema que, como bien lo decías vos, es tabú en algunos hogares, en algunos sectores también, ¿por qué no? Y es importante informarse para tener claro, ¿no?, el panorama, y de esta manera también agarrar las cartas y poner, ¿no?, las cartas sobre la mesa y charlarlo, no solamente con los más pequeñitos, sino también con los más grandes, porque es una problemática latente en todos los extractos sociales y en todos los rangos etarios. Yo creo que depende también los medios que tenga esa persona, ese familiar o quien necesite, porque volvemos a esto. Yo en las redes sociales me contacta muchísima gente, mi teléfono también es público, está en las redes sociales de martin.cunio_. Después está el correo de Arda, después tenemos el umbral acá en la Belgrano y Ramírez de Velasco. El puesto de salud es el primer contacto con salud mental, que coordinar con la Secretaría de Salud Mental. Están los USMA, que son unidades de salud mental, que en la provincia tenemos 7 actualmente. Hay un botón, ese te lo miento al del botón, porque es el 0800 de salud mental, y lo tendrían que googlear porque no lo conozco. Tengo ahí porque la verdad hay muchísimo acceso, pero hay que ver cómo hacemos, porque las personas por ahí tienen miedo. A los padres les da vergüenza. Cree que falló como padre, que hoy su hijo tenga una problemática de consumo, digamos, o ir a preguntar. Y a veces también cómo son tratados, ¿no? Digamos, a veces la empatía ante todo, tanto para los profesionales, para ese familiar que se acerca desde la ignorancia, a veces desde el saber, y por qué no a modo de prevención. De prevención, es como, una curiosidad, empecemos para ver porque muchas veces yo le tiro un ítem concreto a la familia, preguntarle a tu hijo qué sabe de droga, porque vos me estás contando, ya vienen las canciones, totalmente. Ya tenemos el celular, las redes sociales, entonces contame qué sabés y qué pensás, y de ahí anda viendo por dónde la llevas, digamos, porque si no, como que uno va a decirle, ¿y qué va a decir el pibe? Me viene a decirlo, vamos. Yo digo, papá. Sí, ya está, ¿qué hablar? Yo digo pibe, pero bueno, muchas veces siempre ponemos los jóvenes, estigmatizamos a los jóvenes con el tema de los consumos, es real, digamos, yo incluso en el discurso a veces me doy cuenta, pero hay muchos accesos, digamos, como te decía, tenés redes sociales también del Ministerio, de la Secretaría, los USMA. Todos tienen, los UMAS tienen las redes sociales y abajo tienen el número de teléfono. Hay muchos operadores, promotores en territorio también, hay muchos cursos. O sea, con internet tenés acceso a todos lados para orientación familiar. Bien, y vamos a estar preparados a ver qué es lo que nos depara justamente la pegatina de esta noche. Anticipando, se viene libro, se viene participación en Buenos Aires, y esto ya como para cerrar, le pedimos ahí disculpas al matutino. Tranqui, estoy el 27, estoy en el Congreso Nacional de Salud Mental, pero en esa ASMA vamos con Arda,
Y el segundo libro próximamente. Es con colaboradores, psiquiatras y psicólogos de Buenos Aires, de acá, de todo el país. Por eso estoy medio lento, porque mi parte ya la terminé. Se los tiro por si me escuchan en algún lado. Y es Conscientemente Inconsciente, habla sobre el amor y las drogas. Buenísimo. Nosotros te agradecemos un montón, Martín, y ahí nos quedaba el botón cuidado, Ahí el está, modo cuidado. perfecto. 0800-888-4767, que es la guardia activa a las 24 horas al día y de lunes a domingo. Van a quedar las puertas y los micrófonos abiertos para una próxima visita. Dame hasta el jueves que hacemos el Acompañe No Castigue de Arda y vengo acá. Y si no Y si no, bueno. Si no, ya venimos después. Martín Cunio acompañándonos en la mañana de Minuto a Minuto. A vos que estás del otro lado, si quedó algo en el tintero, podés reflotar la entrevista en la pestaña de videos del canal de FM Sol. Y también, ¿por qué no?, pasarte por el Tribuno de Jujuy, el canal donde nosotros tenemos una lista de reproducción. 10 de la mañana, 8 minutos. Nosotros nos empezamos a despedir de esta jornada de día miércoles, seguro con más novedades para mañana. En los controles técnicos, musicalizando la mañana, el señor Oscar Ventura Domínguez.